Hola, muy buenos días. Hola, profe, buenos días. Bien. Vamos a dar por iniciado, ¿cierto?, la clase de taller de hoy día, en la que primero informarles que hoy día corresponde, ¿cierto?, la entrega del informe parcial número 5, donde básicamente tenemos que entregar lo relacionado con el sistema de regulación, control y mantenimiento. En el día de ayer también yo en aula les subí las notas del informe parcial número 1 y del informe global número 1, para que los revisen, ya que hay que irle bajando la incertidumbre que algunos han sentido al no tener las evaluaciones, y están en manos del ayudante los informes, a objeto de que a la brevedad nos entregue las notas siguientes. Hoy día, ¿cierto?, tenemos el plazo hasta las 23 horas para entregar el informe parcial número 5 correspondiente, ¿cierto?, a todo lo que tiene que ver con sistemas de control, regulaciones, mantenimiento, protección y seguridad, ¿ya? El plazo es hasta las 23 horas y yo lo que requiero es que el informe tenga el formato, el grupo, ¿cierto? El grupo correspondiente, posteriormente IP número 5 y paralelo número 2. Grupo X, IP 5, P3. Ese es el formato con el cual yo necesito que me envíen, ¿cierto?, el informe correspondiente. Les voy a pedir también en esta oportunidad que los informes se los envíen también a Daniel Luza. ¿Ya? Yo les voy a poner más tarde en el WhatsApp, le voy a poner el correo de Daniel, de tal manera que el informe se lo haga llegar también directamente a Daniel, junto conmigo. Bien, dentro de lo que de lo que debiera contemplar el informe, ¿cierto?, tiene que ver en primer lugar con el sistema de control, protección y mantenimiento, entendiendo, ¿cierto?, que los sistemas de control y protección están dentro de lo que uno denomina la ingeniería de sistema. El sistema de control es un conjunto de dispositivos encargados de administrar, que corresponde, ¿cierto?, la identificación del parámetro a que tiene que controlar, establecer los estándares de desempeño de ese parámetro a controlar. Luego, ¿cierto?, tiene que ver cómo hace la medición del parámetro de desempeño, la evaluación, ¿cierto?, y la corrección correspondiente, sobre todo si estamos hablando de estos sistemas de control de lazo cerrado, donde esta administración pasa, ¿cierto?, por mantener dentro de ciertos rangos los parámetros de desempeño que deben estar controlados y regulados. Y esto sirve, ¿cierto?, para ordenar, dirigir o regular el comportamiento de otro sistema con el fin de reducir, ¿cierto? Lo que nosotros buscamos es la confiabilidad, por lo tanto andamos buscando reducir las probabilidades de falla y alcanzar los resultados que andamos buscando, ¿cierto? El mecanismo, la máquina, siempre anda buscando cumplir con un objetivo y con ciertos resultados que están incorporados normalmente en las especificaciones técnicas de las máquinas o mecanismos. Existen dos clases comunes de sistema de control. Uno es el sistema de lazo abierto y el otro es al que nos referíamos recién, el sistema de lazo cerrado. En los sistemas de control de lazo abierto, la salida no interviene en la acción de control, mientras que en los de lazo cerrado sí se va a requerir conocer la salida para ejercer el control del sistema. Normalmente, ¿cierto?, nosotros necesitamos regular presiones, velocidades, posiciones, presiones, caudales, ¿ya? Y un sistema de lazo cerrado también es llamado un sistema de control con realimentación. ¿Por qué? Porque nosotros, como les señalábamos, lo que hacíamos, lo primero es que identificábamos lo que necesitábamos controlar,
identificábamos cuál era el parámetro de desempeño a controlar, luego establecíamos, ¿cierto?, cuáles eran los estándares de desempeño y los rangos correspondientes. Posteriormente, el sistema de control efectúa la medición del parámetro de desempeño, hace la evaluación correspondiente y ve que esa evaluación, ¿cierto?, si está dentro de ciertos rangos, esto se mantiene, pero si está fuera de los rangos, efectúa la acción de corrección, la acción de control. En lo general, se usan sistemas de control industrial para los procesos de producción industrial y para controlar equipos o máquinas, ¿ya? Entonces, eso es en cuanto a los sistemas de control. Yo no estoy pidiendo en este caso que ustedes hagan el diseño del sistema de control, que en general corresponde a hacer el diseño de un mecanismo adicional. Yo lo que quiero es que identifiquen cuáles son los parámetros que ustedes tienen que controlar y qué sistema de control van a incorporar, cuál es el sistema de control que van a incorporar, ¿cierto? No su diseño. Desde el punto de vista de lo que es el mantenimiento, ¿cierto? El mantenimiento básicamente es la aplicación de ciertas metodologías que me permiten identificar las funciones, entendiendo, ¿cierto?, que yo me puedo encontrar con funciones que son del tipo primaria o principal, y hay funciones secundarias, ¿ya? Las funciones secundarias normalmente están asociadas a aspectos relacionados con protección, ergonomía, seguridad, ambiente, y muchas veces también hasta lo que es la apariencia del sistema es parte de las funciones, ¿cierto? Porque el usuario o el dueño del equipo no solamente pide la función principal. Ejemplo, ¿cierto? En un equipo de transporte, en un automóvil, uno no solamente al automóvil le pide que lo transporte, al automóvil uno le pide aspectos relacionados con una función de seguridad, le pide aspectos relacionados con una función ergonométrica, y muchas veces, ¿cierto?, también le pide como función la parte apariencia. Y hay en muchos casos en que la apariencia, ¿cierto?, resulta muy importante para lo que es la adquisición de un vehículo como es un automóvil, ¿ya? Y en muchos casos, ¿cierto?, la función secundaria pasa a ser la más crítica dentro de lo que son las funciones. Un ejemplo clásico de esto, y que yo lo entrego generalmente, es la situación de lo que son las fundiciones y refinerías de cobre, como lo que es Ventana, ¿cierto? La función principal son fundir y refinar mineral de cobre. Sin embargo, ¿cierto?, la función más crítica dentro de lo que es una planta de fundición y refinería corresponde a lo que es la planta de ácido. Y esta planta de ácido en las fundiciones y refinería es una función del tipo secundaria que está asociado, ¿cierto?, con la no contaminación ambiental como resultado de los procesos de fundición que generan dióxido de azufre. Entonces, una función secundaria como es la reducción de los gases de dióxido de azufre para posteriormente convertirlos en ácido sulfúrico en una fundición y refinería de cobre, si bien no es una función del tipo primaria, como es la fundición y la refinería en sí, es una función secundaria orientada, ¿cierto?, a proteger el medio ambiente de lo que son gases contaminantes como el de dióxido de azufre y convertirlos, ¿cierto?, en ácido sulfúrico. Por lo tanto, en los mecanismos y en las máquinas, en general, no solamente se espera que cumpla con su función principal, sino que se espera que cumpla con otras funciones, como les decía, funciones del tipo ambiental, funciones relacionadas con seguridad, protección de la máquina, protección de las personas, funciones del tipo ergonométrica e incluso apariencia. Entonces, en el mantenimiento lo que se busca es identificar las funciones y también las tareas a desarrollar en una maquinaria o en el equipo con el objeto de conservar sus funciones y sus parámetros operacionales
de acuerdo a los estándares de desempeño preestablecidos y necesarios, ¿cierto?, para alcanzar los resultados en el contexto operacional correspondiente. Para desarrollar estas metodologías y poder aplicar estas metodologías, se requiere desplegar, ¿cierto?, una serie de métodos y herramientas de la ingeniería a objetos de alcanzar el nivel de confiabilidad operacional óptimo que nosotros andamos buscando para el activo en particular en el proceso en análisis. Y para ello, ¿cierto?, y es lo que ustedes tienen que hacer en esta oportunidad y entregar en su informe, hay que definir cuáles son las funciones y sus parámetros de desempeño en el contexto operacional correspondiente. Como segundo, ¿cierto?, se les pide identificar cómo puede fallar cada una de las funciones ya identificadas. Y tercero, lo que se pide, ¿cierto?, es encontrar cuál es la causa básica del modo de falla que genera la falla funcional. Entonces, eso es lo que da respuesta a estas tres interrogantes que están al final, es lo que se les pide que entreguen en el informe. ¿Ya? En el informe tienen plazo hasta las 23 horas. Yo les pido, como siempre, el tema del formato. En este caso, ¿cierto?, el grupo que les corresponda a cada uno de ustedes, IP número 5, que corresponde al informe parcial número 5, y P2, que corresponde a lo que es el paralelo 2. Entonces, grupo N, IP5, P2, ¿ya? Ese es el formato con que quiero que me manden el nombre del documento del informe parcial número 5. ¿Alguna consulta en general? Si no, nos vamos a trabajar, ¿cierto?, con los respectivos grupos. Vicente Blanco, ¿alguna pregunta? No, profesor, ninguna. Ignacio. No, profesor, ninguna. Pilar. Y respecto a las notas, ¿Ya? ¿va a existir algún tipo de retroalimentación? Para eso hagan el contacto con el ayudante y en las mismas ayudantías van a tener las retroalimentaciones de Daniel. Ya, gracias. ¿Ya? ¿Ya? Ok, si no hay más preguntas, yo me voy a ir a lo que son las salas pequeñas y me voy a acercar a cada uno de los grupos en específico para responder las preguntas de cada uno. Pueden irse a sus respectivas salas. Hola Ignacio, Magdiel, Felipe. Hola, profesor. ¿Cómo está? ¿Bien y ustedes? Bien, gracias. ¿Cómo están para el informe de hoy día? Estamos discutiendo los temas para... ¿Alguna consulta? Por mi parte, no, al menos. Pero ahora no, profe. Todavía no he revisado bien lo que hay Ok, que entregar hoy. cualquier cosa, ¿cierto? Yo estoy hasta las 12:05 con ustedes, me llaman. Ok, gracias. Gracias, profe. Ok.
en el contexto operacional. Hola Tomás, Vicente, León, Felipe, Hola, profesor. ¿cómo Claro, están? profesor. ¿Alguna consulta? Más que nada queríamos, porque habíamos revisado qué sistemas de control, protección tendríamos, ¿Ya? y uno sería un sistema de freno de emergencia, ¿Ya? Perfecto. que estamos viendo un sistema que lea las RPMs del eje. ¿Ya? ¿Funciona eso? ¿Activa el freno de emergencia si se supera un límite? ¿Algún sistema para el control de sobrecarga? Sí, también es un sistema de control de la potencia generada por el generador para acoplarla a la red. ¿Ya? ¿Vibraciones? Vibraciones. Bueno, todo eso podrían darse en función del freno, que si hay, si hay sobrecarga, si hay vibraciones, se activa el freno de emergencia. Eso ahí ustedes definan y describan, ¿cierto?, qué es lo que necesitan regular y controlar. Bien. ¿Y cómo uno sabe cuándo necesita controlar las vibraciones, profesor? A ver, normalmente todos los sistemas rotatorios uno incorpora algún sistema de monitoreo o dentro de lo que son los planes de mantenimiento, tú haces mediciones de vibraciones para ver que el comportamiento del sistema, ¿cierto?, esté dentro de los rangos esperados. Porque de otra forma tú te vas a encontrar con que las vibraciones son síntomas de un mal funcionamiento, ya de desalineamiento, desbalanceo, desanclaje. Muchas veces los mecanismos que llevan engranaje nos muestran cierto el quiebre de el deterioro o daño de algún diente, de alguna rueda dentada. Y en Entonces, nuestro el caso tendríamos monitoreo que de las ver algún vibraciones. sistema. En nuestro caso tendríamos que ver algún sistema para medir las vibraciones. Sí, hay sensores de vibración que uno puede colocar y son sistemas de lazo cerrado donde miden el nivel de vibraciones, ¿ya? Aunque no, en realidad es más que lazo, es un lazo abierto porque no corrigen. No es posible corregir las vibraciones por la vía de lo que es el monitoreo. Un sistema de lazo cerrado sí permite medir y posteriormente hace las correcciones. Pero en el caso de las vibraciones, tú mides vibraciones y esas vibraciones posteriormente las analizas para identificar qué pudiera estarlas generando, ¿cierto? Y tomar las medidas y las acciones correspondientes. Si es balanceo, si es desalineamiento, si es un desanclaje o si es como te digo, algún daño que haya en alguna rueda dentada, que produce una vibración que no está dentro de las vibraciones normales consideradas, tanto como en amplitud de vibración como en frecuencia de vibración. Claro, pero por ejemplo, nosotros ahora en el proceso de diseño, ¿qué podemos hacer? Porque no tenemos las mediciones y claro, podemos poner un sistema No, o para sea, lo que medirlas tienen que después. definir es cuáles son los sistemas de control que ustedes necesitan tener en un mecanismo de este tipo. Eso es lo que yo requiero. Yo no les estoy pidiendo que ustedes lo diseñen. Diseñar un Ya, sistema de control es otro diseño mecánico por sí mismo, es otro mecanismo. ya en el fondo tenemos que Establecer explicar cuáles que son los parámetros que requeriríamos. ustedes necesitan regular y controlar, ¿cierto? Y definir qué es lo que van a hacer. Ya, ¿Ya? Y con respecto al tema de mantenimiento, básicamente lo que se les pide, ¿cierto? Identificar las funciones y sus parámetros de desempeño en el contexto operacional, cuáles son las fallas funcionales que pueden ocurrir y cuáles son los modos de falla, cuál es la causa básica de los modos de falla que hacen que ocurra la falla funcional. claro. ¿Ya? Eso es lo que se está pidiendo para este informe. Y ya pensar, ¿cierto?, en avanzar en lo que es los dibujos de detalle, ¿cierto?, y los dibujos de conjunto, que es el informe parcial número 6.
Entonces, respecto a las fallas, tenemos que mencionar las fallas y cuáles son sus causas y cómo se mantienen esas. Primero las funciones, cuáles son las funciones que en los mecanismos, ¿cierto? Uno no los diseña o no los adquiere solamente para lo que es la función primaria. Uno siempre, ¿qué es lo que espera? Que estos mecanismos, ¿cierto? Por un lado tengan sistemas y funciones de seguridad, funciones de protección tanto para la máquina como para las personas. Una función en cuanto a la parte ergonométrica, es decir, que yo pueda mantener y operar a través de lo que sean las personas, o sea, una ergonometría adecuada. Y muchas veces, ¿cierto? Como el ejemplo clásico de los sistemas de transporte, en los sistemas de transporte que señalábamos, los automóviles, yo espero que el auto me transporte, pero no solamente espero eso como función del auto, yo espero que el auto tenga sistemas de seguridad, ¿cierto? Como son sistemas de freno, que tenga luces para que yo pueda conducir en la noche, que ergonométricamente sea adecuado, ¿cierto? Para que yo pueda conducir de manera confortable, que el auto tenga algunos sistemas de protección, como por ejemplo niveles y presión de aceite, que tenga sistemas de protección con respecto a los niveles de combustible, sistemas de protección con respecto a lo que son cinturones de seguridad. Entonces, si ustedes se fijan, el automóvil, aparte de transportar, tiene una serie de otras funciones. Así los otros mecanismos, ¿cierto? Una silla, ¿cierto? Tiene como función principal y primaria el que yo me pueda sentar, pero funciones secundarias está la apariencia, está, digamos, la ergonometría, el confort, el que muchas veces, el aspecto incluso de seguridad relacionada, ¿cierto? Con una silla. Y así en todos los mecanismos. Entonces yo tengo que identificar todas las funciones, en este caso, que tiene que cumplir este aerogenerador. Y así como una vez que yo identifico las funciones, tengo que ver cuáles son las fallas funcionales que podría presentarse. Y cuáles son las Tengo una causas. pregunta. ¿Hasta qué punto podemos controlar y poner sensores y determinar las fallas? Porque, por ejemplo, también Yo no queremos les que nuestro estoy sistema pidiendo sea que sencillo pongan, no, y es que barato. identifiquemos primero lo que son la parte 1, ¿cierto? Que son los controles y las regulaciones. ¿Cuáles son los parámetros que yo debo monitorear, ¿cierto? De tal manera de poder, poder hacer un control, ¿cierto? Y de alguna manera impedir que se generen fallas. Eso es la parte de lo que son controles y regulaciones. Pero en la segunda parte, que tiene que ver con el mantenimiento propiamente tal, yo ahí es donde le estoy pidiendo, oye, identifiquen cuáles son las funciones, la función primaria y cuáles son las funciones adicionales que yo Ok. le pido al mecanismo. ¿Ah? ¿Cómo puede fallar funcionalmente cada una de esas funciones? ¿Cierto? ¿Cómo se puede generar esa falla funcional? ¿Ya? Y una falla funcional, por ejemplo, en el aerogenerador se puede generar porque ustedes no están logrando a lo mejor las capacidades o las velocidades esperadas, ¿ya? Y por lo tanto no van a generar el nivel de energía que se espera del generador. Y ahí estamos en una falla funcional. Desde el punto de vista de seguridad, ¿cierto? ¿Qué es lo que se espera? Y ustedes han trabajado en lo que es un sistema de freno. ¿Qué ocurre, cierto, si el sistema de freno falla? O sea, no cumple, no frena o no aplica las fuerzas necesarias, ¿cierto?, para que se produzca el frenado, ¿ya? Y la tercera pregunta es cuál es la causa, por qué puede estarse generando una condición, ¿cierto?, de baja velocidad, ¿cierto?, para lo que es la generación. Puede haber un problema con la falla de algún rodamiento, que el rodamiento, digamos, esté sin lubricación, que esté fallando alguno de los... ¿Cuál es el modo, cuál es el mecanismo de falla que está ocurriendo para que se genere la falla funcional y no estemos desarrollando la función que se espera?
Perfecto. Y eso con causas por fallas del sistema, no externas. Por ejemplo, el primer caso que dio que no se genera la potencia podría ser a causa del viento. Eso no está fuera de nuestro alcance. Eso No, está o fuera sea, del alcance, por lo tanto, pero podía haber, por ejemplo, algún problema de falta de lubricación en algún rodamiento, o la oxidación de algún sistema. ¿Ya? ya me queda súper claro. ¿Mm? Ok. ¿Alguna otra pregunta? Hora de entrega del informe hasta las 23 horas. Les pido lo del formato. ¿Se entendió lo del formato, Felipe? Sí, se ¿Cómo debiera ser entendió el bien, formato? profesor. Grupo 1. Lo tenemos, nosotros lo tenemos puesto como grupo ¿Ya? 01-P2-IP5-aerogenerador doméstico. Ok. ¿Ya? ¿Le falta el paralelo ahí o no? No, grupo 01-P2. P2 y P5. Sí. Ya. Ok. Aunque ahí me dieron vuelta porque es grupo IP5P2. Ya, lo doy ¿Ya? vuelta entonces. Ok. ¿Listo? ¿Alguna otra consulta? No, Ya. por el momento no, Cualquier profesor. cosa estoy con ustedes hasta las 12:05. Me llaman. ¿Mm? Que les vaya bien. Gracias, chau. Ya, Chao. gracias. profe, gracias. Hola, Felipes, Luca. Hola, Profe. hola, profe. Hola, ¿cómo están? Bien. Bien, bien, ¿usted? Bien. ¿Cómo está ese ascensor? Bien, profe. Subiendo, profe. Muy bien. Subiendo. Subiendo. Ya. Y subiendo, digamos, a la velocidad que corresponde, con todos los parámetros regulados, ¿cierto? Los sistemas de control, profe, sí. ¿Sí? Sí. Ya. ¿Qué sistemas de control establecieron? Pero Tenemos tenemos eso, dilo nomás. el sistema de control de impulso del pistón, ahí que regula la velocidad y el caudal ¿cómo se llama? Que se lo está inyectando a cada pistón. ¿Ya? Tenemos un sistema de control de frenado de emergencia y sistemas de seguridad del usuario, como el del freno de emergencia y el bloqueo de puertas. Ya. Y todavía ¿Alguna- estamos viendo cuáles más agregar que sean como de vital importancia. Oye, el tema de control de velocidad, que es velocidad del ascensor, que eso hace actuar, ¿cierto?, los frenos de emergencia. Sí, están relacionados, profe. Ya. Sí, de acuerdo ahí si alcanza o se supera la velocidad máxima en teoría, debería actuar el otro sistema. Ya. Y en el tema de mantenimiento, ¿identificaron funciones? Por ahora no, profe. Pero a eso vamos, profe. Sabemos que Ya. hay que agregarlo. Ok. ¿Alguna consulta? No, por ahora no. ¿Ya? Bien, cualquier cosa, yo estoy hasta las 12:05 con ustedes. Me llaman, ¿ya? Sí, profe. Ya, profe. Por- Recuerden, ¿cierto? El formato del informe, por favor. Grupo 5, IP5, P2. Sí. Grupo 5 y P5,
P2. Ese es el formato con que me tienen que entregar el documento horario hasta las 23 horas. Ya, profe. ¿Ok? Ya, profesor. Listo, que Ya. les vaya muy bien. Chao, profe, gracias. Profe, bueno. Chao. No estoy viendo que parece que no, Lucas. No tiene nada. No. Hasta las cuchillas. Hola, buenos días, mi grupo preferido. Hola, profe. Siempre No, y profe, cuando nosotros somos el resuelvan, grupo 2. siempre y cuando resuelvan lo de las cuchillas. Ay, no. ¿Cómo les ha ido? Bien, estamos determinando el sistema de lo que tenemos que ver. Los sistemas de control, ¿los tienen Sí. definidos, no? Sí, o sea, igual tenía un poco de duda porque tratamos de separar los sistemas de control de lazo abierto de los de lazo cerrado. ¿Ya? Y en sistema de lazo abierto, no sé si considerar el sistema como de encendido apagado. ¿Lo cuenta como sistema de control o no? Porque si no, no tendríamos ningún sistema de lazo abierto. Es que un sistema de lazo abierto que ustedes pueden inclusive incorporar es un sistema de medición de vibraciones. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo necesito tener control de vibraciones en el triturador y en el motor también. Y ese es un sistema de lazo abierto en el sentido de que yo hago la medición de del nivel de vibraciones, puede ser en severidad y frecuencia, y lo que me va a indicar si está dentro de rango nomás, y esa medición no me retroalimenta el sistema, porque para yo mejorar el sistema en cuanto a vibraciones, ¿cierto? Tengo que ver y analizar si corresponde a vibraciones asociadas a desalineamiento, desbalanceo, desanclaje, o puede ser alguna falla, ¿cierto? Si ustedes tuvieran algún mecanismo, una falla también en los rodamientos me puede generar también me puede generar un problema asociado, ¿cierto?, a vibraciones. Por lo tanto, ahí tienen un sistema de control que es de lazo abierto, un sistema de control de lazo cerrado, puede ser, ¿cierto?, el relacionado con temperaturas del motor. Yo mido la temperatura del motor y si las temperaturas están sobrepasadas, ¿cierto?, yo hago, ¿cierto?, a través de algún switch que el motor se detenga porque está expuesto a sobrecarga. ¿Ya? Claro. O sea, ahí nosotros tenemos sensor, o sea, en los de lazo cerrado tenemos más, tenemos el sensor del motor, ¿Ya? de sobrecarga, de potencia, y sensores para, por ejemplo, para si el buzón está cerrado o está abierto. Pero si también. no requieren uno de, como les digo, un sistema de control de lazo abierto, no lo requieren, pero si ustedes me dicen un sistema de lazo abierto es el control de vibraciones de un sistema. No, sí, lo consideraremos porque está buena la idea. Pero entonces, por ejemplo, el sistema de encendido apagado no cuenta como un sistema de control. Es que es el sistema, como tú bien lo señalas, el sistema de encendido y apagado, ¿o no? O sea, igual se cuenta como sistema de control o no se cuenta como sistema de control, como para ponerlo. Es un sistema de control de funcionamiento, podríamos considerarlo dentro de un sistema de control. ¿Ya? Okay. En mantenimiento, ¿qué es lo que vieron? Es lo que creo que usted había como recomendado, que tuviéramos otro eje listo en caso de que este fallara y cambiar todo.
Pero en eso tienen que dar respuesta a las 3 interrogantes que hay ahí. ¿Cuáles son las funciones primarias, cierto? Y secundarias. ¿Cómo pueden fallar las funciones? ¿Ya? ¿Cuál es la función primaria que ustedes identifican? La del eje triturador. Triturar. La función, cuando uno habla de una función, es una forma verbal, ¿cierto? Triturar. Claro. Ahora, triturar, ¿cuánto? Lo que está en el contexto operacional, que eran 10 kilos. En las especificaciones técnicas, entonces, esa es la función, triturar, ¿cierto? Triturar a tal cantidad, muchas veces inclusive uno dentro de los parámetros operacionales coloca los costos, ¿ya? Coloca también lo que es alguna variable relacionada con la calidad del producto, porque ustedes necesitan una trituración, ¿cierto? Dentro de ciertos tamaños. Claro. ¿Ya? Entonces, ahí tienen otro parámetro operacional. Normalmente es capacidad, que son toneladas, kilos por hora, unidades por día, que es desde el punto de vista de lo que es la capacidad. Otro parámetro operacional que uno normalmente considera son los costos por unidad producida, los costos por kilo, los costos por tonelada, ¿ya? Y el otro parámetro, como les digo, que considera dentro de lo que son los parámetros operacionales de un triturador, tendrían que ver con la calidad, que está muy asociado al tamaño de trituración que ustedes esperan que salga. Si aparecen tamaños de trituración fuera de rango, evidentemente no se está cumpliendo con la función. Entonces, la función es triturar con un cierto parámetro en cuanto a capacidad, con un cierto parámetro en cuanto a costo y con un cierto parámetro en cuanto a calidad, para que yo considere, ¿cierto?, que el triturador está cumpliendo con la función primaria. Pero yo adicionalmente tengo otras funciones, que son las funciones como por ejemplo de protección, de control, funciones ergonométricas, funciones muchas veces hasta de lo que es de apariencia. En el caso nuestro, ¿cierto?, se nos pedía que el triturador tuviera un cierto color, tuviera también un cierto logo, ¿ya? Tiene que también, desde el punto ergonométrico, tiene que tener las alturas necesarias para que se opere de manera adecuada y sin riesgo, ¿ya? Tiene que tener también los sistemas de protección, tanto para las personas como para la propia máquina, ¿ya? Entonces, es ahí donde aparecen, ¿cierto? Y yo debo identificar funciones primarias, funciones secundarias. Y luego, la segunda pregunta me dice, oye, ¿cómo pueden fallar las funciones? El triturador va a fallar si yo no alcanzo los niveles de velocidad, ¿cierto?, que yo busco, o no alcanzo los niveles de costo, o no alcanzo, ¿cierto?, el nivel de calidad o la tasa de calidad que yo me fijé, ¿cierto?, para ese mecanismo. Entonces, esas son fallas funcionales. Voy a tener una falla funcional secundaria, ¿cierto?, si los mecanismos de protección no están cumpliendo, ¿cierto?, con lo que es lo que yo espero de estos mecanismos de protección. Y luego, ¿cierto?, la tercera pregunta me dice, ¿cuál es la causa del modo de falla? Es decir, este triturador podría fallar, ¿cierto?, por trabamiento, que es una falla del tipo operacional. Podría fallar por desbalanceo, por desalineamiento. Y lo que uno buscaría, oye, ¿cuál es la causa del desalineamiento? ¿Cuál es la causa del desbalanceo? ¿Cuál es la causa del trabamiento? O sea, ¿cuál es la causa básica del modo de falla? Muchas veces la causa básica del desalineamiento es porque yo no estoy verificando o midiendo ese alineamiento en las inspecciones que realizo, y posteriormente, ¿cierto?, el sistema aumenta de vibraciones producto de ese desalineamiento y llegan ciertos niveles de vibraciones que yo tengo que detener la máquina, porque si no me va a conducir al destrozo o al daño de ello.
y a lo que me está llevando, ¿cierto? Es a la pérdida, a lo que es la pérdida de la función. Entonces yo tengo que preocuparme de que la función no se pierda, es decir, que triture es decir, que triture con cierta capacidad de trituración, a un cierto costo y con una determinada calidad. ¿Ok? Ok. ¿Clara? Sí, profe. ¿Se entiende? Sí, sí se entiende. Ahora quedó un poco más claro. Ya, Como las Patrick. funciones secundarias y todo. Ok, Patrick. Sí, profe, perfecto. Sí. Michael o Mitchell. ¿Es Michael o Mitchell? Mitchell. Mitchell. Sí. ¿No todo claro, profe? Ok. ¿Alguna consulta? ¿No? Oye, bueno, si no es así, hay plazo hasta las 23 horas. El formato en este caso es grupo 2, IP5, P2. El grupo, el informe parcial 5, paralelo 2. ¿Ok? Sí. Creo que lo otro eran grupo 2, P2 y P tanto. Así, Bueno, así creo que usted no había dicho el otro, como que el IP, el bueno, nombre del... me interesa que aparezca el grupo, si ustedes tienen P2, coloquen P2 y P5. Sí. Ok. Ya, profe. Ya, cualquier cosa, estoy hasta las 12:05 con ustedes, me pueden llamar. Súper, gracias. Listo, que estén bien, que les vaya bien. Bueno. Gracias, profe. Hola Pilar, Gonzalo, Martín. Profe, buenos días. Hola. ¿Cómo están ustedes? Bien. Bien. ¿Y usted? Bastante bien aún. Espero seguir así. ¿Cómo están para la entrega de la tarde? ¿Dudas? Yo no tengo dudas. No, tampoco. Estamos bien, estamos afinando algunos detalles. Ya, Martín. No, ninguna, profe. Bien, cualquier cosa me pueden llamar, yo estoy con ustedes hasta las 12:05. Recuerden, ¿cierto? El formato para el nombre del informe es grupo, en este caso es grupo 4, ¿cierto? Paralelo 2, IP5. Ah, ok. Creo que delante lo dijo al revés, que dijo el IP5 Sí, antes del sí, paralelo. lo dije al revés, pero es paralelo y después el IP. Ya, ok. ¿Ya? Así que bueno, que les vaya bien, cualquier cosa me llaman. Ya, gracias, profe. Que esté bien. Gracias.